Muy bien, seguimos con otro video donde vamos a introducir el concepto de función. Primeramente entendamos vamos a referirnos a lo que es correspondencia. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando vemos que a cada ser humano le corresponde una fecha de nacimiento, o por ejemplo cuando a cada libro de una biblioteca le toca un número total de páginas, o si hacemos el registro de la temperatura del aire durante todo el día, notamos que a cada instante le corresponde una temperatura. Entonces lo que estamos haciendo es una correspondencia entre dos conjuntos. Ok, de tal forma que podemos definir entonces a una relación como una regla de asociación entre conjuntos. Muy bien. Es decir, lo que queremos hacer es enlazar un conjunto D con otro conjunto E. Cada elemento del conjunto D va a corresponder a una variable, que vamos a llamarle variable independiente. La Y va a ser entonces, el elemento Y va a ser entonces aquel enlazado con un elemento del conjunto D. Ok, a este le vamos a llamar. La Y entonces va a ser nuestra variable dependiente. Va a tener que, depende del valor de X para tener un valor definido. Con esto entonces ya podemos definir qué es una función. Una función es entonces una relación entre un primer conjunto que le llamamos dominio con un segundo conjunto llamado codominio, y en donde todo elemento de X del dominio se relaciona con uno y solo con un elemento Y del codominio. Veamos algunas ilustraciones que nos van a aclarar este panorama. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos entonces el primer elemento, dijimos que era el dominio, el segundo es el codominio. ¿Qué notamos? Primero, todos los elementos del codominio están enlazados con uno y al menos con un elemento del codominio. Ok, aquí no es necesario que todo el codominio o todos los elementos del codominio estén enlazados con alguno del codominio. Aquellos elementos del codominio que están enlazados o tienen un elemento, están enlazados con un elemento del codominio, me van a conformar un subconjunto que le voy a llamar rango. Se llama rango de la función. Entonces, el rango es un subconjunto del codominio. La siguiente ilustración, ¿qué ocurre? Cada elemento del dominio está enlazado con uno y con solo un elemento del codominio. Entonces, esto cumple con la relación, con la definición de función. ¿Qué ocurre en la siguiente ilustración? En la siguiente ilustración notamos que hay un elemento del dominio que no está enlazado. Ok, debido a ese pequeño detalle, entonces concluimos que esto no está mostrando una relación. Muy bien, veamos qué pasa ahora con esta. Ok, ¿por qué no es una función? ¿Por qué no es una función? Porque hay un elemento en el dominio que está enlazado con dos elementos del codominio. Eso no se vale. Cada elemento del dominio debe estar enlazado con uno y solo con un elemento del codominio. Veamos la siguiente ilustración. Todos los elementos del dominio están enlazados con uno y solo con un elemento del codominio. Okay, aunque ese elemento sea el mismo, no importa. Cumple con la definición, por lo tanto sí es una función. Y veamos la última ilustración. ¿Qué ocurre? Tenemos entonces que esta X o este elemento está enlazado con dos elementos del codominio y aparte este no está enlazado con ningún elemento del codominio. Por lo tanto, no es una función. Ok, entonces a manera de corolario, podemos definir entonces qué es el rango. El rango son todos aquellos valores en el codominio que sí están relacionados con un valor del dominio. El rango es entonces un subconjunto del codominio. Muy bien, entonces aquí ahora la idea en general de una función, ¿qué es? Que yo estoy enlazando dos conjuntos, en donde tengo aquí, por ejemplo, tengo un elemento W, otro elemento Z, y estos están enlazados con un elemento que va a ser
f de w o f de z, aunque sean el mismo. Pero de todas maneras esto está cumpliendo con la definición de función. X está enlazado con otro elemento en el codominio que es f de x. Es decir, decimos que x mapea en f de x. Es decir, se relaciona con f de x. Y A también tiene su elemento de correspondencia en el codominio. Muy bien, entonces aquí nada más es cuestión de ponernos de acuerdo con la nomenclatura. Esto se lee f de w o f de z, es decir, estos elementos son f de w o f de z es una imagen de z o de w en E. Decimos entonces que z y w mapean, es decir, relacionan en f de z y en f de w en el conjunto E. Ok, la nomenclatura para esto puede utilizarse cualquiera de estas estas tres formas. La más usada suele ser esta de aquí, de en medio, que se lee como f es una función de D a E, o que f mapea, relaciona a D en E. Muy bien. ¿Qué podemos concluir entonces? Una función es una relación entre dos variables. Ok, aquí me estoy refiriendo a univariable de asunto, donde tenemos una variable que es la x, que se va a referir al dominio, y la dependiente y, que se va a referir al codominio. De tal forma que a cada valor de la variable independiente le corresponde uno y solo un valor de la variable dependiente. Es decir, y en realidad va a ser una función de x. Veamos algunos ejemplos de cómo se utiliza esto. Supongamos que f sea la función con dominio en los reales, tal que f de x es igual a x al cuadrado para toda x en los reales. Entonces, si nos piden, por ejemplo, hallar f valuada en menos 6, lo que hacemos es que va a sustituir en vez de x menos 6. Entonces, aquí nos va a quedar, a la hora de evaluar, menos 6 elevado al cuadrado, es decir, 36. Si nos piden f de raíz de 3, vamos a tener entonces f valuada en raíz de 3, es decir, raíz de 3 elevada al cuadrado, que es 3. O si nos piden f valuada en a más b, en vez de x vamos a tener a más b, esto elevado al cuadrado, y por eso obtenemos entonces a cuadrada más 2ab más b al cuadrado. Muy bien, ya para concluir entonces, ¿cómo identificar cuando nos dan una gráfica? Y una pregunta muy frecuente en los exámenes suele ser, bueno, ¿es una función o no es una función? Lo que hacemos es un trazo vertical, y si la gráfica es corta en más de un punto, entonces concluimos que no es una función. ¿Por qué? Pues porque entonces tenemos un valor de x que tiene correspondencia con dos valores en y, eso no se vale. Muy bien, entonces por ejemplo estos dos casos son típicos. Una parábola acostada es un ejemplo de, no es una función, una circunferencia tampoco es una función, pero una parábola vertical sí va a ser una función, porque al cortar verticalmente solamente voy a tener un solo corte, o una recta solamente corta en un solo punto a esa gráfica.